Lo que nadie te contó del Área 51 puede cambiar la manera en la que entiendes la historia. Imagina un lugar en medio del desierto de Nevada, invisible durante décadas para los mapas oficiales, protegido por un secretismo tan extremo que ni siquiera los presidentes de Estados Unidos hablaban de él abiertamente. Un lugar del que se rumorea que no solo guarda tecnología avanzada, sino también pruebas de contacto con inteligencias que no pertenecen a este planeta. Hoy vamos a adentrarnos en el corazón del mito, el secreto más grande de la era moderna, el Área 51. Prepárate, porque lo que descubrirás a lo largo de este viaje no es solo un relato de conspiraciones, es un rompecabezas de historia, ciencia, misterio y miedo. Y puede que al terminar, nada vuelva a ser igual para ti. El nacimiento del misterio. Década de 1950. La Guerra Fría domina el mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten no solo en armamento, sino también en información. Saber qué hacía el enemigo era vital. La CIA, en colaboración con la Fuerza Aérea, buscaba un lugar aislado para probar un avión revolucionario. El U-2, capaz de volar a altitudes jamás alcanzadas. El desierto de Nevada ofrecía la solución. Groom Lake, un lago seco rodeado de montañas, se convirtió en el escenario perfecto. Lo curioso es que desde su creación, el secretismo fue total. No había mapas, no había registros públicos, incluso pilotos y soldados de otras bases desconocían qué se hacía allí. Con el tiempo, esto dio pie a rumores. Si el Área 51 era solo un campo de pruebas, ¿por qué ocultar su existencia? El silencio absoluto. El secretismo no fue un capricho. El Área 51 fue diseñada para que nadie supiera nada. Los trabajadores eran reclutados bajo contratos de confidencialidad extremos. Volaban en aviones sin marcas distintivas desde un aeropuerto secreto en Las Vegas, conocido como Janet Airlines. Nadie podía llevar cámaras, ni tomar notas, ni hablar de lo que veía. Las familias de estos trabajadores a menudo desconocían incluso el lugar donde sus seres queridos trabajaban. El silencio se extendió tanto que durante más de 40 años, el gobierno estadounidense ni siquiera admitió la existencia del Área 51. Pero ¿qué puede ser tan sensible como para ocultarlo del mundo entero durante décadas? El cielo iluminado. Los primeros rumores empezaron con los vecinos de pueblos cercanos. Agricultores, camioneros y exploradores nocturnos comenzaron a hablar de luces en el cielo. No eran estrellas ni aviones convencionales. Eran objetos que se movían de manera imposible. Giros de 90 grados sin perder velocidad, aceleraciones instantáneas, desapariciones en silencio absoluto. Durante los años 50 y 60, los avistamientos se multiplicaron. Algunos coincidieron con los vuelos de prueba del U-2 y el SR-71. Pero otros no tenían explicación posible. ¿Acaso los testigos veían tecnología experimental humana? ¿O estaban siendo testigos de algo más grande, algo que el propio ejército apenas estaba comenzando a estudiar? Proyectos imposibles. El Área 51 fue la cuna de proyectos secretos que hoy conocemos. El U-2, el SR-71, Blackbird, capaz de superar 3 veces la velocidad del sonido, y el F-117 Nighthawk, el primer avión invisible al radar. En su tiempo, estas aeronaves parecían ciencia ficción. Sus formas angulosas, su velocidad y su altura de vuelo alimentaron la idea de que eran naves extraterrestres. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Cómo se lograron saltos tecnológicos tan grandes en tan poco tiempo? ¿Era únicamente fruto de la ingeniería humana o había una fuente de inspiración más allá de nuestro planeta? El caso Roswell y la conexión con el Área 51. En 1947, en Roswell, Nuevo México, un objeto se estrelló en un rancho. El ejército primero anunció haber recuperado un platillo volador. Poco después, la versión cambió. Dijeron que se trataba de un globo meteorológico. Ese cambio repentino alimentó sospechas que perduran hasta hoy. Según muchos investigadores, los restos fueron trasladados al Área 51. Se habla de materiales indestructibles, de aleaciones imposibles, de cuerpos que no eran humanos.
Aunque nunca se mostró una sola prueba oficial, la conexión entre Roswell y el Área 51 es uno de los pilares de la ufología moderna. Bob Lazar, la voz que rompió el silencio. En 1989, el ingeniero Bob Lazar saltó a la fama con un testimonio que sacudió al mundo. Aseguró haber trabajado en unas instalaciones llamadas S4, cerca del Área 51. Su relato fue tan detallado como perturbador. Describió 9 naves de origen no humano, almacenadas en hangares subterráneos. Aseguró que su trabajo consistía en estudiar sus sistemas de propulsión. Según Lazar, las naves utilizaban un reactor que manipulaba la gravedad, alimentado por un elemento químico desconocido en la Tierra, el elemento 115. Décadas después, la ciencia reconocería oficialmente este elemento, lo que dio nuevo aire a sus declaraciones. Aunque muchos intentaron desacreditarlo, su historia nunca se apagó, y para millones de personas, él es la pieza clave que conecta al Área 51 con los ovnis. El Área 51 bajo tierra. Lo que vemos desde satélite es solo la punta del iceberg. Numerosos testimonios hablan de complejos subterráneos mucho más grandes que lo visible en la superficie. Ascensores que descienden a niveles profundos, túneles que conectan con otras bases a cientos de kilómetros, laboratorios ocultos donde se estudian materiales desconocidos. Algunos van más lejos. Aseguran que existen zonas de colaboración con seres no humanos, donde se intercambia tecnología a cambio de algo que nunca se ha revelado. ¿Ficción o una verdad tan perturbadora que debe permanecer bajo tierra? La seguridad impenetrable. Intentar acercarse al Área 51 es casi imposible. El terreno está protegido con sensores ocultos en el desierto, cámaras que detectan el calor corporal y guardias armados que aparecen en segundos. Los llamados Camo Dudes, guardias vestidos con uniformes de camuflaje, vigilan día y noche. No hablan, no sonríen, no muestran emoción alguna, solo cumplen órdenes. El espacio aéreo sobre el Área 51 es una de las zonas más restringidas del mundo. Ni siquiera los vuelos comerciales pueden atravesarlo. ¿Qué se protege con tanto celo en un lugar que oficialmente solo es una base de pruebas militares? Avistamientos y proyectos negros. Los testimonios de pilotos y trabajadores cercanos coinciden. Luces en forma triangular, objetos silenciosos que se mueven como si ignoraran la gravedad, destellos repentinos en plena noche. Muchos lo atribuyen a proyectos negros, programas ultrasecretos financiados con presupuestos que no aparecen en ningún registro público. Pero hay un detalle. Algunos de estos avistamientos se describen décadas antes de que existiera la tecnología que supuestamente los explica. Entonces, ¿qué estaban viendo realmente? Encubrimiento global. El Área 51 no sería un caso aislado. Muchos investigadores creen que existen instalaciones similares en Rusia, China e incluso Europa. Bases subterráneas donde se guarda información sobre fenómenos aéreos no identificados. Si esto es cierto, no estaríamos hablando de un secreto estadounidense, sino de un pacto silencioso entre potencias mundiales para ocultar lo que han descubierto. El impacto cultural. El Área 51 se ha convertido en sinónimo de misterio. Ha inspirado películas, series, libros y videojuegos. Ha sido caricaturizada, ridiculizada y convertida en entretenimiento. Pero algunos creen que esa popularidad es parte de una estrategia. Al mezclar hechos con ficción, se oculta la verdad a simple vista. Si alguien habla en serio del Área 51, es más fácil llamarlo loco o conspiranoico. Los documentos desclasificados. En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia del Área 51, pero solo reconocieron pruebas de aviones espía, nada más. Para algunos fue un cierre del misterio. Para otros, fue la confirmación de que el gobierno puede ocultar secretos durante décadas. Y si mintieron sobre la existencia misma de la base, ¿por qué no habrían de mentir sobre lo que realmente ocurre dentro de ella? Lo que nunca te contaron. Los rumores más oscuros señalan que en los niveles subterráneos del Área 51 no solo se estudia tecnología, sino también biología, que se han intentado hibridaciones, comunicación con seres de otros mundos,
e incluso programas para modificar el ADN humano. Otros van más lejos y aseguran que hay acuerdos de silencio, pactos entre humanos y entidades no humanas para mantener a la población en la ignorancia.